Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a estas jornadas del primer foro virtual sobre la seguridad humana para los derechos humanos en América Latina y decimosegundo Congreso Virtual Internacional en Derechos Humanos sobre Factores de Promoción Humana y Sostenibilidad. Quiero primero dar las gracias a los organizadores de este evento, tanto a los amigos en Brasil como a los colegas y amigos en el Ecuador, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Particularmente el tema de la seguridad humana es un tema que me llega mucho. Mi pesquisa doctoral fue precisamente sobre el tema de la seguridad humana. Y qué bueno comenzar, o mejor dicho, terminar esta sesión ya de la tarde, ¿no? Con lo que es esta segunda sesión temática, que es la contribución del Parlamento al aumento de la seguridad humana en América Latina. Y para ello tenemos a un invitado especial. Nos está acompañando el asambleísta Absalón Campoverde. Él es expresidente de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional del Ecuador para atender los casos de las personas desaparecidas. Entonces, el asambleísta Campoverde nos va a comentar un poco sobre el tema referido a la sesión del día de hoy en la tarde. Bienvenido, asambleísta Campoverde. Un gusto tenerlo con nosotros. Le comento cuáles van a ser las reglas para la presentación. Vamos a darle un tiempo, un aproximado de unos 30 minutos para que usted pueda hacer su presentación con ayuda del material que usted considere pertinente y luego vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas que hagan los participantes. Bueno, no tengo más nada que decir, sino darle la bienvenida, asambleísta, y le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias. Saludarlos con un buenas tardes a todos, a los hermanos de Brasil y a todos los ecuatorianos. Gracias por la invitación. De verdad, yo muy complacido de estar aquí con ustedes. Con todos los presentes en esta sesión temática, contribución del Parlamento al aumento de la seguridad humana en América Latina. Es un honor para mí participar en este evento tan importante que tiene por objeto resaltar y promover la importancia de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la vida desde la legislatura. La verdad, muy contento, estimado Alexis, una vez más por estar aquí. Quisiera pedir de favor que me ayuden con las diapositivas para poder ir avanzando en la temática. Con gusto, vamos a pedir a los amigos de Tecnológico para que nos ayuden haciendo la presentación. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias también. A ver si pasamos a la siguiente. Perfecto, perfecto. Con esto, mi nombre es Absalón Campoverde. Ustedes ven en la fotografía, en la ilustración que tienen ahí, son personas desaparecidas en el Ecuador y que por supuesto hasta el día de hoy seguimos buscándolas hasta poderlas encontrar, quizás unos con más suerte que otros. Al lado izquierdo ustedes ven una fotografía donde dice Campoverde Rodríguez Juliana Lisbeth. No sé si ya están relacionando con mi nombre, con mi apellido, perdón. Yo soy Absalón Campoverde, ella es Juliana Campoverde. Permítanme manifestarles que ella es mi hija. Yo soy el padre de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio del 2012 en la ciudad de Quito. Actualmente me desempeño como asambleísta del Ecuador. Mi provincia natal es la provincia de Zamora Chinchipe. Y fui presidente y el único presidente de esta comisión ocasional porque concluyó su tiempo por 30 meses, 2 años y medio exactamente, que fue impulsada la creación de esta comisión por mi persona mismo para atender los casos de personas desaparecidas en la Asamblea
nacional. Pasemos a la siguiente, por favor. Llegué al legislativo o a la asamblea con varios objetivos. Uno de ellos fue el de visibilizar la problemática de la desaparición involuntaria de las personas desaparecidas en el Ecuador. Pues soy parte de esa realidad, de este dolor que llevamos toda la vida. Porque hay que decirlo así. No es que los que han tenido ya la suerte de encontrar a sus seres queridos, quizás se ha cerrado esa herida. Y los que no tenemos, aún seguimos con esa herida abierta, que jamás se cerrará. ¿Quién más que yo conozco lo que los familiares de personas desaparecidas viven cada día al no encontrar a su ser querido? La incertidumbre, la desesperación, la impotencia es una constante en el día a día de la vida. Por ello impulsé la creación de una comisión legislativa. Es así que el Pleno de la Asamblea Nacional, recuerdo muy claramente en la sesión 491, 7 de diciembre del 2017, aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Especializada Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas en el Ecuador, misma que duró 30 meses, 2 años y medio. Comisión que es un referente a nivel de la región o de Sudamérica, pues el Ecuador es el único país que tuvo una comisión especializada para tratar los casos de personas desaparecidas involuntariamente, y de la cual, por supuesto, me nombraron también por unanimidad su presidente. En esta comisión nos trazamos varios objetivos, entre los cuales ustedes pueden observar que el primero es establecer políticas públicas para la prevención de la desaparición de personas, pues esta es una necesidad imperiosa para este segmento de la población. B, realizar un análisis profundo de la normativa que sea aplicable para los dos casos de personas desaparecidas a fin de encaminar las reformas legales necesarias, así como impulsar el desarrollo de una nueva normativa. C, elaborar una base de datos o es el registro único a nivel nacional. Y por último, realizar acercamientos con las organizaciones de derechos humanos y grupos de familiares de personas desaparecidas para coordinar acciones que den resultados efectivos y urgentes al respecto. Pasemos a la siguiente. La comisión, en uso de sus atribuciones fiscalizadora, solicitó información a todas las instituciones. Ahí están en las figuras los logos de las instituciones a las cuales nos proporcionaron toda la información que esta comisión requería de una y de otra manera, con la finalidad de que los casos de las personas desaparecidas tengan el mejor camino o nos vayamos en la elaboración o generación de políticas públicas de prevención, generando que se pueda trabajar articuladamente en soluciones normativas, además de tener un diagnóstico situacional preliminar de la problemática de la desaparición involuntaria de personas. Como ustedes ven, están involucradas todas las instituciones que tienen que ver con el tema de desaparecidos: Ministerio del Interior, DINASED, DINAPEN, Registro Civil, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, el ECO, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente. Se recibió en Comisión General, en la Asamblea Nacional, a familiares de personas desaparecidos. Ahí están las ilustraciones. Organizaciones civiles, defensores de derechos humanos para dar seguimiento a los casos desde la mesa legislativa. De esto se pudo conocer aproximadamente 800 casos sobre presunta desaparición involuntaria de personas a nivel nacional. La idea era
tenerlos a los familiares. Es cierto que es duro escuchar todo el viacrucis que ellos han vivido. También las organizaciones como Descendor, como Asfadec y otras más que nos aportaron para poder tener conocimiento de cuál era la problemática. Pasemos a la siguiente. Con este diagnóstico, una vez de ya enterados de la problemática, era necesario e importante saber cuál era el trabajo de la Fiscalía en el Ecuador. Y por ese motivo nos desplazamos desde la ciudad de Quito hacia algunas provincias del país, tomando en cuenta de que en el país solamente la provincia de Pichincha y el Azuay tienen fiscalías especializadas en desaparecidos. En el país tenemos 24 provincias, 2 tienen fiscalías especializadas y las otras 22 no tienen. Por ese motivo era importante y el objeto de conocer a profundidad cuáles son las falencias y necesidades que dichas dependencias del Estado tienen en la actualidad, así como conocer de cerca la problemática que los familiares viven diariamente durante los procesos de investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas. Este trabajo de campo, ¿qué nos permitió? Nos permitió evidenciar la imperiosa necesidad de formular leyes que permitan fortalecer técnica, tecnológica y administrativamente a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional. Pues las diversas limitaciones con las que actualmente se manejan dichas instituciones afectan directamente a los procesos investigativos que sobre personas desaparecidas se estén llevando a cabo, impidiendo entregar respuestas efectivas y oportunas a la ciudadanía. Pasemos a la siguiente. Entrando ya en materia, el trabajo de esta comisión continuaba y por ese motivo impulsé en el 2018 el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para la tipificación de la desaparición involuntaria de personas, que hasta ese momento era tratado como un mero acto administrativo. Esto hay que tomar muy en cuenta. No estaba legislado. Entonces se trataba con un mero acto administrativo. Por poner un ejemplo, podría hablarse de la sustracción de las partes de un vehículo. Así se trataba la desaparición involuntaria antes. Este fue incluido en el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal y aprobado en diciembre, el 17 de diciembre del 2019, entrando en vigencia desde el 24 de junio del 2020. Hay que tomar en cuenta que cuando hay reformas al Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, hay que dar un tiempo o se toma un tiempo de 6 meses con la finalidad de socializar a nivel de todo el país para que todos quienes aplican las leyes sepan que hay reformas al Código Orgánico Integral Penal. Como primer paso legislativo se logró que la desaparición involuntaria de personas sea investigada como un delito y permitirá que la Policía Nacional, esta reforma nos permitió que la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado puedan utilizar todos los recursos disponibles a fin de llevar a cabo una oportuna y expedita investigación en torno a la desaparición de una persona. Pasemos a la siguiente. En septiembre del 2018, en tantos diálogos que habíamos tenido con el fiscal de ese entonces, con el doctor Pérez Reina, llegamos a un acuerdo de que el país necesitaba una ley orgánica de desaparecidos en el Ecuador. Y por ese motivo, dentro de los diálogos, el fiscal presentó un proyecto de ley de actuación integral en caso de personas desaparecidas.
mismo que fue tramitado en esta comisión de la cual yo era su presidente. Periodo en el que escuchamos, recibimos, procesamos, analizamos los distintos planteamientos, observaciones y aportes de los ciudadanos, asambleístas, representantes de las entidades del Estado y actores sociales interesados en el mismo. Todo esto permitió que esta ley incluya los aspectos y reglas necesarias que las instituciones del Estado que tienen a cargo la investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas requieran para coordinar acciones tendientes a precautelar los derechos no solo de las personas desaparecidas, sino también de sus familiares. Este proyecto se convirtió en ley en la sesión del 19 de diciembre del 2019. Ahí aprobamos por unanimidad en que el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial de la Ley Orgánica de Actuación en caso de personas desaparecidas y extraviadas, presentada por el presidente actual de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, y fue publicada en el registro oficial número 130 el martes 28 de enero del 2020, convirtiéndose en el ícono de Sudamérica por ser el país, el Ecuador, el primer país en Sudamérica y el segundo en todo el continente americano después de México en tener esta ley que va en favor de los desaparecidos del Ecuador y por supuesto del mundo. Pasemos a la siguiente. Dentro de esta ley tenemos objetivos. Uno de ellos es la articulación de acciones y actividades de las entidades del Estado para la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y extraviadas, prevención de la desaparición en todos los niveles educativos, atención no solo a personas desaparecidas que hayan sido localizadas, sino a sus familiares antes, durante y después de la investigación, búsqueda y localización. Sigamos. El proyecto de ley crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Extraviadas, Localizadas, identificadas, no identificadas y sin identidad, como una plataforma tecnológica informática homologada que interopera, organiza y concentra la información técnica científica sobre personas desaparecidas. La información de este registro será utilizada únicamente en los procesos de investigación, búsqueda y localización. Se crea la base de datos de personas fallecidas, no identificadas, sin identidad y no reclamadas, así como del Registro Nacional Forense, mismos que estarán interconectados con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. La base de datos de personas fallecidas y del registro forense centralizará la información forense que actualmente se encuentra dispersa y será utilizada en los procesos de investigación, búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Sigamos. Luego vienen los derechos de las personas desaparecidas y extraviadas. Uno, que el Estado adopte las medidas necesarias para la investigación, búsqueda y localización. Dos, a que sea buscada imperativamente sin discriminación, que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos. Sigamos. La presunción de encontrarse con vida. En el país hemos tenido la presunción de muerte. Ahora en la ley ya tenemos la presunción de encontrarse con vida. No vamos a pronunciar lo otro durante los procedimientos de investigación, búsqueda y localización. No ser estigmatizada o revictimizada respecto a su vida privada y los hechos o conductas que motivaron su desaparición y a recibir la atención psicológica y médica después de haberse efectuado su localización. Continuemos.
Garantizar que se lleve a cabo dentro de los deberes del Estado es garantizar que se lleve a cabo los procesos e investigaciones para identificar y sancionar a los responsables del consentimiento del cometimiento de los delitos derivados de las desapariciones involuntarias de personas, incluso después de haber sido localizadas. Capacitar y sensibilizar de forma especializada e integral a los servidores públicos en aspectos relacionados con la protección de los derechos de las personas desaparecidas o extraviadas y de las víctimas indirectas. Sigamos. Deberes del Estado: dar atención oportuna a las víctimas indirectas para que a través de las instituciones competentes reciban el acompañamiento y atención necesaria en el ámbito psicológico, jurídico y social durante la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas o extraviadas. Dotar de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y materiales necesarios para el efectivo cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. Y coordinar las acciones necesarias con las autoridades correspondientes para la búsqueda y localización de un ciudadano ecuatoriano en el exterior. Sigamos. Un elemento adicional que se incluyó en esta ley, y es importante resaltarlo, es la reforma al artículo 21 de la Ley de la Función Legislativa, a fin de incluir una nueva comisión especializada permanente de derechos humanos y garantías constitucionales. Pues este es un tema que debe merecer una especial atención por parte del legislativo, ya que permite fortalecer el marco normativo en esta materia y así garantizar un ejercicio permanente de los derechos humanos. La función legislativa, consciente de la importancia de esta comisión permanente, ha ampliado su campo de acción e incluye a los pueblos y nacionalidades indígenas, así como a los grupos de atención prioritaria, por lo cual permitirá avanzar en la construcción normativa en este campo. ¿Por qué motivo se creó esta ley? Esta reforma, la Comisión de Derechos Humanos, porque esta comisión para atender los casos de personas desaparecidas era ocasional. Y cuando concluya esta comisión, era la pregunta: ¿a dónde vamos a ir los familiares que tenemos nuestros seres queridos desaparecidos? Por ese motivo, era indispensable que el Ecuador cuente con esta Comisión de Derechos Humanos. Continuemos. La Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas de la Asamblea Nacional, claro está que nunca detuvo su trabajo durante la emergencia sanitaria, en donde se reportaron alrededor de 200 casos de desaparición de personas adultas mayores, adolescentes, niños y niñas. Las causas, por supuesto, diferentes: violencia intrafamiliar, abusos sexuales, maltrato infantil, violaciones, drogas, alcohol, problemas sentimentales, desacuerdos entre padres e hijos, enfermedades, femicidios, etc. La mayoría, por supuesto, voluntarias, y han sido localizadas en buen estado de salud y han regresado a sus hogares. Sigamos. Durante los 2 años y medio que funcionó la comisión, han existido casos en diferentes provincias del país, fuera del territorio nacional, casos de extranjeros desaparecidos en el Ecuador, a los que hemos dado seguimiento y a los que se los ha localizado con vida en algunos casos, y en otros no hemos tenido esa suerte. Pero esta mesa, a través de su equipo técnico, ha estado presente junto a los familiares, asociaciones, instituciones, autoridades, dando seguimiento continuo para localizar a las personas que han desaparecido. La comisión, durante 2 años y medio de vigencia, se convirtió en el punto de convergencia
de todas las instituciones que tienen a su cargo la investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas, lo que permitió conocer la realidad operativa de estas instituciones, sus limitaciones y sus necesidades, y desde nuestras competencias ser el canal a través del cual se han realizado diversas mesas técnicas con representantes de cada institución, permitiendo que se mejoren los procesos referidos, con lo que se ha logrado además agilizar la respuesta del Estado a los familiares. ¿Y por qué era interesante acompañar a los familiares? Porque nos encontrábamos con la sorpresa que cuando llegaban a la fiscalía a presentar la denuncia, primero le decían que tiene que esperar 48 horas para acogerles la denuncia. O recibían desde ya el maltrato. ¿Por qué? Usted tiene que esperar. Si era mujer, se haya ido con el novio. Prepárese para que sea abuelito. Seguramente ya le traerá su nieto o nieta. Esas eran las respuestas que teníamos en la Fiscalía del Ecuador. Incluso hasta la actualidad aún se está irrespetando la ley porque ahora ya no hay ese tema de las 48 horas. Ahora la denuncia es al momento y el fiscal está obligado a receptar la denuncia del ecuatoriano o extranjero que llegue a presentarla. Entonces, esta comisión era importantísimo hacer ese seguimiento. Continuemos. Enumerar todos los casos de personas desaparecidas entre adultos, adultos mayores, adolescentes, niños, en estos 2 años y medio sería imposible. Las historias, las dificultades, las lágrimas de nosotros como padres, familias, amigos, son infinitas. Sin embargo, como comisión mantuvimos y desde mi despacho como asambleísta hemos mantenido el compromiso de trabajar por aquellos que no tienen voz, porque esa es la misión de quienes estamos aquí, de quienes podemos tener voz y voto para mejorar los procesos, para crear más y mejores leyes. Hoy he tenido la oportunidad desde mi posición de asambleísta, junto a mis compañeros, colegas que trabajamos en la comisión, miembros del equipo técnico, visibilizar la desaparición de personas en el país, evidenciando que esta problemática será un tema muy importante que no debe ser excluido de las políticas públicas del país y que a su vez sea considerado como un tema de debate a nivel nacional. Continuemos. Porque aún queda mucho trabajo por adelante, no solo por los desaparecidos, sino por todos aquellos niños, niñas, adolescentes, jubilados, y en general por todas aquellas personas a las cuales se les violenta uno de sus derechos humanos. Por ello, es por lo que me permito reiterar que la Asamblea Nacional debe mantener ese compromiso de precautelar los derechos de quienes no tienen voz, de quienes son olvidados y sobre todo de quienes en un futuro serán el motor de este país tan hermoso llamado Ecuador. Finalmente, extender mi abrazo solidario a mis compañeros y amigos de lucha, que por varios años no hemos dejado de buscar incansablemente a nuestros seres queridos. Por ellos estoy aquí, para luchar y exigir que las instituciones responsables de este tema den con el paradero, por nombrar unos cuantos, de Juliana, de David, Carolina, Giovanna, Michelle, Natalie, Álvaro, María Fernanda, Luzmila, Giovanni, Joshua, así como de los 1,359 desaparecidos. Porque permítanme decirles y aprovechar la oportunidad para que el mundo entero conozca que no es lo que dicen en el Ecuador, que en el Ecuador no pasa nada, que aquí no tenemos desaparecidos. Pues sí los tenemos. Ellos hablan de un porcentaje muy pequeño. Ese porcentaje muy pequeño justamente es el que no han podido solucionar. Por ellos,
porque los desaparecidos no son números, no son estadísticas, son personas igual que nosotros y nos hacen mucha falta. Les envío un abrazo a todos ustedes y por supuesto, muchas gracias. Está muteado, profesor. Disculpen. Gracias. Muchas gracias, asambleísta Campo Verde, por ilustrarnos sobre el papel que pueden tener los parlamentos e impulsar este tipo de iniciativas que están relacionadas con la seguridad humana, más en momentos como los que estamos viviendo de pandemia, que como usted mismo lo mencionó, no han dejado de ocurrir casos de desapariciones, ¿no? La verdad es que después de escuchar su propia realidad y colocarle nombres a estos desaparecidos, es inevitable no sentir empatía con este compromiso, con este esfuerzo que se viene realizando desde su posición personal, desde su posición en la asamblea, ¿no? Que es indudable para lo que conocemos el caso ecuatoriano, que es un tema de preocupación. Gracias nuevamente. Vamos a pasar a lo que es ahora la ronda de preguntas y respuestas. Visto su experiencia dentro de lo que es el tema y el manejo como se ha llevado dentro de la asamblea en el Ecuador, ¿cómo ve el tema a futuro? Es decir, para usted, para el hombre, para el padre, para el asambleísta, para el ecuatoriano, para el latinoamericano, ¿cómo ve el tema de la desaparición de personas desaparecidas a futuro? ¿Cuál sería para usted el escenario deseado y cuál sería ese futuro no deseado? Es decir, el peor escenario que pudiese pasar con respecto al tema. Adelante. Mi estimado Alexis, gracias por la pregunta. Yo quisiera decir lo contrario. Y yo quisiera decirle al país y al mundo que no quisiera pensar en más desaparecidos en ninguna parte. Pero lamentablemente tengo que decir lo que no es así. Van a seguir desapareciendo personas y por eso era importante dejar una ley, dejar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, ya que no estaba legislado. Aquí en el país se desaparecían las personas así con tanta facilidad y no había quien nos haga justicia. Si incluso se encargaban de indicarnos caminos diferentes. Tomen este camino, váyanse por acá o esperen con paciencia ya de volver. Por favor, esa no es la respuesta que se le puede dar a un ser humano. Entonces la pregunta, mi estimado Alexis, y la preocupación de nosotros era, ¿qué va a suceder después de la terminación de esta comisión? ¿A dónde vamos a ir? Y por eso era inevitable la creación de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, y este rato funcionará desde el próximo año, a partir del nuevo año, entrará ya en función esta comisión. Pero el tema más doloroso es que en algunos casos salen los derechos humanos. En el caso de las personas que han agredido a otras. En el caso de aquellos que se han llevado a nuestros seres queridos, resulta que para ellos están los derechos humanos. Y para nosotros que somos las víctimas, que somos los padres, que somos los hermanos, los tíos, los sobrinos, ¿cuándo habrá derechos humanos para nosotros? Esa es la pregunta que les dejo ahí. Entonces, yo creo que debemos buscar un punto de equilibrio. Si hay derechos humanos para los que hacen este tipo de desapariciones, que no piensan ni un poquito, ni un poquito en el daño que le causan a esa familia para siempre, porque nos dejan marcados la vida para siempre. Ellos no piensan en nada de eso, pero los derechos humanos están para ellos. Yo quisiera decirles a todos quienes hacen derechos humanos en el mundo entero, que busquemos un punto de equilibrio y que seamos equitativos y que apliquemos los derechos humanos tanto para las víctimas
como estas personas indeseables que causan daño a la ciudadanía. Lamentablemente las desapariciones seguirán en el mundo entero. Muchas gracias, asambleístas. Hay aquí algunos comentarios precisamente referidos al trabajo que viene desarrollando en la Asamblea. Voy a permitirme leerlo. Lamento mucho la desaparición de su hija. Toda mi solidaridad con usted y la familia. Muchas gracias por todos los esfuerzos que hacen para encontrar a sus compatriotas. Saludos desde Sucre, Bolivia, María Martínez Mita. Felicidades, hermosa conferencia, llena de emoción. He seguido este tema de los desaparecidos y la angustia que pesa sobre los hombros de las familias en busca de sus seres queridos. Salvio Barbalho Tocantis, Brasil, Universidad de Gurupis. Lo siento mucho por su hija y espero que pueda encontrarla. Débora Regina Honorio Galán, palabras muy sentidas por parte de los participantes. Creo que ha sido un tema que nos ha llegado a todos en lo muy profundo de nuestro ser. Muchas gracias por sus luchas. Además de las leyes, ¿qué se debe hacer en el contexto ecuatoriano? ¿Qué hay que profundizar? Marcela Gutiérrez. Lo que debemos hacer, si ya tenemos la ley, en este caso, una ley orgánica, ya está la tipificación de la desaparición involuntaria. Ahora lo que nos toca es aplicar la ley. Lo que debemos ser es fuertes y no nos debe temblar la mano al momento de aplicar la ley, porque ahí está el éxito. De lo contrario, de nada habrá valido tanto esfuerzo para la construcción de esta ley orgánica y lograr la reforma al COIP para dejarle de regalo al Ecuador. De nada habrá valido si no nos ayudan a aplicar la ley. Yo creo que esta ley habla muy claramente de la prevención. Hay que prevenir. Aquí en esta ley está con responsabilidad el Ministerio de Educación, los GAD cantonales, provinciales, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud. Tenemos que dar las charlas necesarias a los planteles educativos donde están nuestros niños, donde están nuestros adolescentes, nuestros jóvenes en las universidades, colegios, para prepararlos, para que ellos estén preparados de tal manera que no sean presa fácil de la delincuencia que campea las calles de nuestro país y el mundo. Entonces yo creo que eso es lo que nos toca hacer ahora. Muchas gracias, asambleísta. Nos llegó otra pregunta por parte de Glaucia Pereira Braga. En la pandemia, quedó más evidente que el Estado dejó de ejercer con efectividad su papel de garantizador de los derechos humanos y también de la seguridad. Hay una parte, mi estimado Alexis, que no escuché. Sí, la repito. En la pandemia, quedó más evidente que el Estado dejó de ejercer con efectividad su papel de garantizador de los derechos humanos y también de la seguridad. Bueno, quizás sí, quizás no. Hay muchas cosas que podemos decir que sí, porque no vamos a poder mezclar quizás muchas cosas que sucedieron en la pandemia, que esto es una situación a nivel del mundo, con lo que provocan las personas, lo que nos provocan a otros, ¿no? De todas maneras, es cierto lo que el amigo o amiga lo dice, y claro está, lo que ha sucedido aquí en el país en el tema de la pandemia y todo. Hay mucha gente que no se sabe dónde está. Yo creo que lo que ha sucedido en el país ha sucedido a nivel del mundo. Entonces, quizás es muy relativo en ese aspecto. Está muteado su micrófono, estimado Alexis. Sí. Gracias, asambleísta. Y viéndolo de manera general, el tema de los desaparecidos, el tema de la violencia, la integridad de las personas, el tema de la seguridad humana en general.
teniendo en cuenta que el Ecuador es uno de los únicos países de la región que tiene en su norma constitucional mencionado este enfoque de la seguridad humana. ¿Cómo se ve este tema dentro del Parlamento? ¿Se tiene en cuenta, se tiene presente o fue en algún momento, como dicen algunos autores, que fue una moda que estuvo en un momento y ha sido de alguna manera abandonando este enfoque particular de la seguridad humana? No, eso siempre está latente, estimado Alexis, siempre está ahí, estamos hablando en la Asamblea Nacional, eh, casi siempre que nos encontramos, hablamos de la inseguridad, de la seguridad, cómo mejorar, qué hacer. Es un papel y una preocupación que siempre la hemos tenido. Y producto de eso, eh, debo manifestarles que en las tres instancias, en el primer debate, segundo debate, y luego cuando llegó la objeción del Ejecutivo a la Asamblea, todo se aprobó por unanimidad, porque estamos conscientes de que hay que tener seguridad, que hay que capacitar. En esta ley hablamos de capacitación a los fiscales que integrarán las fiscalías de desaparecidos, capacitación para la policía y capacitación para todas las personas que tienen que ver en los diferentes ministerios o instituciones con desaparecidos del Ecuador, con la finalidad de que ellos conozcan los temas y que de una u otra manera, por donde es el caminar de ellos, nos ayuden a hablar de la seguridad que debemos tener en el país. Muchas gracias, asambleísta a Campo Verde. No tengo más preguntas por acá. Ha sido un gusto tenerlo, ha sido realmente como mencionó uno de los participantes, una exposición que nos llegó, nos sentimos muy solidarios con esta causa que afecta no solamente al Ecuador, sino es un problema de la región en general. Y es importante saber que los parlamentos tienen dentro de su radar esta problemática social, que como usted bien dice, ojalá ese escenario deseado fuera que no tuviésemos que hablar de desaparecidos, pero es un tema que incluso en momentos de pandemia continúan ahí desapareciendo personas. Y no olvidarnos que esas personas tienen nombre y apellido, no dejar que esas personas se conviertan en una estadística más, sino que movilizar todas las fuerzas del Estado y las fuerzas sociales para buscar no solamente solucionar este tipo de problemas, sino cuáles son las causas estructurales que hacen que se realicen este tipo de situaciones. Entiendo que el asambleísta tiene una sesión en breve. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo para poder hablar un tema tan importante como este. ¿Quiere decirnos algunas palabras finales? Muchas gracias, estimado Alexis. Créame que para mí siempre será un honor compartir con todos quienes estoy compartiendo esta temática en estos días. Felicitar a todos los organizadores aquí, a quienes han hecho posible que esto se lleve adelante de esta manera virtual. Siempre a la orden cuando ustedes así lo requieran, siempre a la orden. Estamos para aportar nuestro granito de arena para que no le suceda a otros lo que a nosotros nos sucedió. Entonces, muchas gracias por eso. Les envío mi abrazo cariñoso y seguramente habrá la oportunidad algún día. No pierdo la esperanza de estrechar la mano y volver a esa tranquilidad que teníamos antes. Sí, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.